Bienvenidos. El coronavirus que afecta al mundo, a la Araucanía llegó por el aire. ¿Se recuerda usted la tarde del domingo 15 de marzo? Bueno, en esa oportunidad la Seremi de Salud confirmó el primer caso de coronavirus COVID-19 en la zona. La persona afectada era un hombre de 29 años que venía desde la región metropolitana a Temuco en un vuelo comercial. El afectado se habría realizado el examen preliminar antes de viajar, pero se embarcó hacia Temuco sin esperar los resultados. En concreto, aquí comienza esta historia que nos ha tenido por un año y medio y unos días más, con buenos momentos, malos momentos. Partimos muy bien, después nos empantanamos, estuvimos por ahí con cuarentenas bastante largas, particularmente para Temuco, Padre Las Casas, y hoy día los números nos sonríen. ¿Por qué es todo esto? Vamos bien en este paso a paso que ocurre con la realidad que estamos enfrentando hoy día, porque junto a la baja de casos, también a la baja de pacientes en los hospitales y particularmente en las camas críticas, comienza a haber la presión para las aperturas totales. Hoy día se espera que los recintos deportivos puedan llevar público, que los lugares gastronómicos puedan tener sus clientes como era habitual. Se está también llamando a la vuelta a clases. Este tema queremos analizarlo hoy día con un panel especial. Nos quisimos escuchar la voz de las mujeres. Y hoy queremos agradecer la disposición de la Secretaria Regional Ministerial de Salud, la doctora Gloria Rodríguez, para estar con nosotros. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, igualmente gracias a ustedes por la invitación. Bueno, junto a ella también vamos a estar conversando con la doctora Belén Rodríguez. Ella es la secretaria general del Colegio Médico en la Araucanía. Doctora, bienvenida también. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, doctora, también. Buenas noches a todos. Se va a sumar a esta conversación la directora del Teatro Municipal de Temuco, Patricia Bascur, en los próximos minutos, así que también vamos a esperarla. Ya le voy a decir por qué va a estar ella con nosotros, pero hagamos contexto. Doctora, usted lo ha dicho en todas las oportunidades desde que están comenzando a bajar los casos diarios, baja también la positividad y con buenas noticias también de los pacientes que llegan a los hospitales que han bajado. Estamos enfrentando bien esta situación, pero no hemos ganado la batalla aún. ¿Es esta la realidad que tenemos y por qué se está generando esta baja tan notoria de casos diariamente en Temuco y particularmente también el resto de la Araucanía? Bueno, hacer un resumen de lo que han sido este año y 5 meses, ¿cierto? En la región de la Araucanía es bastante complejo. Hemos vivido distintas situaciones, como usted muy bien lo ha dicho, Miguel Ángel, ¿cierto? Situaciones de angustia, de cuarentenas muy limitantes para todas las personas, de muchos números, con unas altas incidencias de casos, alta positividad, altos indicadores, ¿cierto? Y bueno, luchando siempre contra el aumento de casos para no caer en etapas más restrictivas del paso a paso. Es por esa razón que hoy día estamos bastante contentos por lo que se ha logrado, ¿cierto? Al día de hoy tenemos 14 casos, ¿cierto? En toda la región. Estamos teniendo muy pocos casos diarios y en general tenemos todos nuestros indicadores de tasas de infección, de tasas de positividad, de tasas de casos activos, positividad, en fin, el número de contagiados, la trazabilidad, etcétera, se han ido mejorando. Hoy día estamos con números muy buenos. Ya podríamos decir que en este minuto, ¿cierto?, tenemos la parte compleja de la pandemia controlada. Pero la verdad es que no es así. Nosotros desde la Seremi permanentemente le estamos diciendo a la población, ¿cierto?, que esta situación nosotros la denominamos una situación de contención de la pandemia,
donde sabemos que tenemos contenida la pandemia, pero esta pandemia ahí está contenida, pero está latente. Sabemos que el coronavirus está en nuestra población, está en nuestro ambiente, nos está rodeando y que hemos logrado contenerlo gracias a las distintas estrategias. Bueno, lo primero que quiero decir, ¿cierto? El trabajo de todos los profesionales de la salud ha sido muy intenso con la estrategia de TTA, testeo, trazabilidad, aislamiento desde la salud pública, ¿cierto? Donde se ha hecho un trabajo muy, muy intenso, donde han participado muchísimos profesionales de la salud para lograr, ¿cierto?, esta contención, por una parte. Por otra parte, ¿cierto?, todos los equipos de salud que están trabajando ahí en las unidades de paciente crítico y en los servicios hospitalarios, ¿cierto?, que están ellos permanentemente, ¿cierto?, poniendo toda su alma, ¿cierto?, en el control de estas infecciones para tratar que los pacientes evolucionen de la mejor forma. Y la situación de las vacunas. Las vacunas llegaron en diciembre, ya primero se vacunó al personal de salud, ¿cierto?, de las unidades de paciente crítico, posteriormente desde febrero a toda la comunidad, ¿cierto? Y a medida que fue avanzando el porcentaje, el número de personas vacunadas más bien, ya nosotros hablamos de porcentajes de los casos, ¿cierto?, de la población objetivo, ¿ya? Y teníamos ansias, angustia, inquietud por llegar al 80%, porque sabíamos que llegando al 80% más todo lo que se había hecho previamente, probablemente íbamos a lograr una contención importante de la pandemia. Y así ha sido a nivel nacional, ¿cierto? Como hoy día tenemos a nivel nacional sobre el 80% de la población objetiva con 2 dosis, ¿ya? Y al mismo tiempo, ¿cierto?, tenemos indicadores muy favorables. Pero también, Miguel Ángel, quiero hablar del rol de la comunidad y de todas las personas que finalmente han logrado entender, ¿cierto?, que la responsabilidad no es solo de los profesionales de la salud, sino que es de toda la población. Aquí tenemos que trabajar todos en equipo. La población, ¿cierto?, asumiendo todo lo que es la responsabilidad de mantener las normas de autocuidado, el uso de mascarillas, que no lo vamos a suspender, ¿cierto?, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Alguien me dirá, ¿por qué usted está sin mascarilla? Porque estoy absolutamente sola en mi casa en estos momentos, pero llegando una sola persona, aquí yo tengo la obligación de protegerme y usar mascarilla también en los espacios cerrados. Nosotros hoy día estamos pidiéndole a la gente que, a pesar de estar vacunados, que a pesar de tener muy buenos indicadores, ¿cierto?, mantengamos el uso de mascarilla, el distanciamiento físico entre las personas, el lavado de manos frecuente o el uso de alcohol gel en su defecto, ¿cierto?, la desinfección de ambientes, la ventilación de los ambientes, y todas estas medidas de autocuidado que son básicas, porque sabemos que el coronavirus nos está acompañando. Ahora, en estos momentos, ¿cierto?, no estamos centrados básicamente en fortalecer la estrategia de testeo, tomando gran cantidad de muestras en toda la región. Ustedes lo han visto, tomando gran cantidad de muestras, ¿cierto?, con nuestros equipos testeadores en todas partes. ¿Para qué? Porque tenemos siempre la posibilidad de tener personas como, digamos, como portadores sanos sin síntomas, pero esas personas también transmiten la infección. Por lo tanto, nos interesa identificarlos y al mismo tiempo, ¿cierto?, aislarlos efectivamente. Doctora, yo estaba revisando cifras. Al 11 de agosto del año pasado estábamos también con bastantes cifras positivas. Habían 18 casos nuevos y en la Araucanía, un total de 18 casos nuevos, 15 casos nuevos con síntomas. Y en general se veía bastante bien el panorama. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Por qué comenzamos a avanzar tanto en la cantidad de casos? Estuvimos con cifras que bordeaban los 500 casos diarios y en general aparentemente hubo un descontrol. ¿O no es así, doctora?
Hay muchos factores que influyen, Miguel Ángel. Un factor importante es la movilidad, ¿cierto? Y realmente si usted analiza esas cifras, efectivamente nosotros tuvimos momentos de alta movilidad, ¿cierto? Relacionados primero con el Día de la Madre, el año pasado del Día del Padre, ¿cierto? También posteriormente con las fiestas patrias. Y lo que nos produjo una gran movilización de personas fue a fin de año el eclipse. Recibimos muchas personas y la verdad es que eso favorece, existe una directa relación ya entre la movilidad y el número de casos. Pero bueno, todos los factores, ¿sí? Doctora, quiero ahí tomarle la opinión a la doctora Rodríguez Belén, la secretaria general del Colegio Médico, porque en el transcurso de este caminar, primero, hemos tenido que ir aprendiendo todos este ensayo, error, y que nos va dando la posibilidad de enfrentar este virus tan desconocido. Y el Colegio Médico, claro, ha tenido miradas de opinión diferente, yo no diría crítica, pero de opinión distinta. ¿Ha cambiado un poco esa opinión, doctora, en el último tiempo, mirando las cifras puestas en la mesa? Yo estoy completamente de acuerdo con el resumen que hace la doctora Rodríguez respecto a la situación actual. Yo creo que estamos en una situación con cifras bastante alentadoras y que yo creo que nos tienen a todos muy contentos, pero también en una situación, como podría decirse, de tensa calma, ¿cierto? Sabemos que las cifras hoy son muy favorables, esto ha permitido que se hayan ocurrido algunos hitos que consideramos muy importantes, como el retorno a clases, como poder también retomar la atención de otras patologías en los centros de salud, que es algo que nosotros vamos percibiendo de forma muy cercana, comenzar nuevamente, ¿cierto?, a abrir el comercio, etcétera. Y eso evidentemente nos da toda una alegría, pero también nos da una preocupación, porque la situación en relación al año pasado no es la misma, y no es la misma por muchos factores. Por una parte, ¿cierto?, tenemos una estrategia de vacunación que ha sido tremendamente exitosa y rápida en nuestro país, y que eso nos pone en una situación diferente. Pero por otra parte también estamos ante la presencia de nuevas cepas que no estaban en el cuadro el año pasado. Ahora, lo que hemos avanzado en el conocimiento de esta enfermedad, en la evidencia que se ha ido acumulando, en todo lo que hemos aprendido también con los mecanismos de transmisión de este virus, es algo que tenemos que tomar con mucha seriedad, ¿cierto? El año pasado yo creo que todas las rutinas que seguíamos diariamente todas nuestras casas eran muy diferentes a lo que estamos viviendo hoy día, y sabemos que la ventilación, ¿cierto?, junto con el lavado de manos, el uso correcto de mascarilla, tienen un rol muy preponderante. Entonces aquí lo que dice la doctora, que tiene que ver con la movilidad, con estar en espacios cerrados, abiertos, sin distancia, en ir a lugares en que hay mala ventilación, ¿cierto? Va a ser muy importante y preponderante en lo que ocurra de aquí a los próximos meses. Cómo logremos como sociedad, como, ¿cierto?, como autoridades, en todos nuestros roles. Yo creo que aquí hay muchos roles, ¿cierto?, y muchos actores que están involucrados, pero cómo podamos proteger la situación que está viviendo nuestra región para permitir retomar, ¿cierto?, nuestras actividades habituales, permitir de que los niños alcancen a ir al colegio, puedan retornar al colegio, que es algo que nosotros hemos puesto siempre como un tema muy relevante. Va a depender de cómo nosotros enfrentemos esto de aquí en adelante. La estrategia de testeo y trazabilidad, siempre nosotros hemos sido a veces un poco catetes con eso, pero es verdad que se ha fortalecido mucho. Hemos visto, ¿cierto?, algunos buses que han salido a testear a diferentes lugares de la región, y eso yo creo que es la estrategia correcta. También creemos que aumentar la secuenciación, ¿cierto? Sabemos que hay transmisión comunitaria de estas nuevas cepas, también es algo muy importante para poder generar una estrategia como bien dirigida, ¿cierto? Si bien la cepa Delta no es la preponderante en nuestro país, ya está presente y en transmisión comunitaria, y sabemos que la transmisibilidad de esta cepa es muy alta. Entonces aquí el uso de la mascarilla y la ventilación va a ser súper importante. Sigue siendo vital. Exacto. Entonces eso no lo debiéramos dejar, y esa yo creo que es una preocupación que tenemos muchos, que uno ha visto que de repente poder ir a un restaurante o poder salir o poder ir a un gimnasio no significa que tengamos que abandonar en el fondo las medidas de prevención. Entonces ahí no nos podemos relajar, sobre todo ahora. Sí, claro, y precisamente llegamos al tema del mejoramiento en las cifras. La gente siente que
hay una situación casi de que hemos vencido al COVID-19 y comienza la presión. Queremos que se abran los estadios, que se abran los gimnasios, los cines ya se abrieron y el Teatro Municipal ha hecho su primer reestreno, por así decirlo, con público. Y es por ello que hoy día está con nosotros Patricia Betancourt, quien es directora del Teatro Municipal de Temuco, y quiero agradecerle también la disposición a conversar con nosotros en esta oportunidad. Bienvenida, directora. Muchas gracias, Miguel Ángel. Saludar a Gloria y a Belén, en nombre, digamos, de todos los que trabajamos acá en el Teatro Municipal. Directora, ¿cómo fue esta experiencia? Volver al público, porque ustedes, si bien estuvieron en cuarentena, estuvieron suspendidas la presencia del público en el escenario, pero sus elencos siguieron trabajando tal cual. Así es, tal cual como dicen, nosotros presentamos a contar de mayo del año pasado nuestra propuesta digital, lo que significó evidentemente trabajar con nuestros elencos estables, pero también con productos regionales, locales, y para poder proporcionar la cultura, el arte y no bajar la guardia ante eso. Creíamos que, seguimos creyendo, que nosotros somos una parte importante de la salud mental, de estar conectados, pero con algo que te motiva en algo que no sea el trabajo, sino que con un concierto, con una cantata o con alguna otra actividad distinta que además intencionamos para todas edades con distinta programación. Ahora con público, bueno, un desafío enorme, y tuvimos la visita de la Ceremi que está aquí presente, además de las autoridades del municipio, el alcalde mismo, y además del Ceremi de Cultura, para darle el vamos a esta apertura con todas aquellas normas que están establecidas hoy en día, tal como decían ambas doctoras. Claro, tiene que ver con la ventilación, tiene que ver con el aforo, el número de personas que podemos estar en cada uno de los espacios. Yo, tal como decía Gloria, hoy en día, ahora estoy sin mascarilla, estoy en la oficina, pero estoy sola. Trabajamos con las ventanas abiertas, trabajamos hemos hecho una redistribución de nuestro mismo espacio de manera de poder compartir menos personas en un espacio que antes habíamos más. En cuanto al público, tenemos las normas de, obviamente, tomar la temperatura, el alcohol gel, la distancia social y el aforo de 100 personas aprobadas en un espacio que evidentemente tiene un aforo de 1.240 y podemos recibir solo 100. Claro, ¿y permiso de movilidad también? Permiso de movilidad, me imagino. Bueno, siempre estamos motivando que la gente ingrese con su pase de movilidad, aunque nosotros no lo estamos exigiendo, pero la intención es nosotros seguir promocionando que la gente se vacune, que la gente quede obviamente protegida contra este virus y otros más. Esperamos que también se motiven a esta tercera vacunación que viene a reforzar a los que ya tenemos, digamos, las dos dosis, para que podamos ampliar nuestro foro y para que también, bueno, ojalá lleguemos a la ansiada fase 4, si es que las cifras así lo permiten, y nosotros poder recibir mucha más gente en nuestro espacio. Qué bueno que nos da justo el pie para preguntarle a la Ceremi de Salud si es que con estos números podemos alcanzar la fase 4. Pero antes también es importante cómo balancear entre el deseo de, o la intención o la obligación que tienen las autoridades de proteger la salud o permitir, ¿cierto?, que la gente pueda reactivar el mundo económico, que también es otra arista de esta pandemia que evidentemente deja muchos damnificados. Y en eso, doctora, no es menor la presión de la gente por ejemplo, los gimnasios que por mucho tiempo estuvieron cerrados, el poder retomar una vida normal social en un restaurante, en un lugar de gastronomía, o poder permitir el retorno a clases. No es un tema menor y que no es fácil de poder compatibilizar con la situación que se vive en el mundo. Doctora Rodríguez, Ceremi de Salud. Nosotros chilenos, a ver si ahí me va a caer. Ahora sí, doctora.
Ahí sí, porque la verdad es que no escuché absolutamente nada, se produjo una interferencia Ahí le con digo, otro diálogo. sí, Okay. le digo enseguida, esto de compatibilizar el cuidar la salud, que es obligación de las autoridades, y por otro lado, de que la gente al ver estas cifras comienza a pedir más libertad y está naturalmente el deseo de quienes deben trabajar, de quienes están en los emprendimientos, gente que hoy día está con sus locales cerrados y comienza poco a poco a dar vuelta a esta rueda. Es complejo, me imagino, para ustedes tomar decisiones en esta condición que estamos comenzando a entrar ya casi en fase 4. Bueno, efectivamente, este tema es altamente complejo. Afortunadamente, las decisiones se toman a nivel nacional, a nivel central, no a nivel regional, afortunadamente en el sentido de la responsabilidad. La verdad es que yo creo que esto se logra, Miguel Ángel, más bien llegando a acuerdos entre los distintos actores de la sociedad. Ya, porque este es un tema cultural en que tenemos que aprender, ¿cierto?, a vivir en un modo COVID durante bastante tiempo y tenemos, ¿cierto?, que cambiar las distintas culturas y hábitos que nosotros tenemos. Es así como, por ejemplo, Patricia, ¿cierto?, la gerente del teatro, a quien yo conozco hace muchos años, así que me atrevo a decirle Patricia, incluso Patti, a ella, el teatro fueron muy responsables, el municipio y ella como gerenta del teatro, ¿cierto? Muy responsables desde que partió la pandemia. Siempre estuvieron solicitando apoyo a la Ceremi. ¿Ya? Y yo creo que no porque ella me conozca a mí, sino que porque ellos tienen inquietud de hacer las cosas bien. Siempre le pidieron a nuestros profesionales, a nuestros fiscalizadores, si podían ver cómo podía ensayar la orquesta, si el coro podía ensayar, cuánto se podría utilizar en cada una de las etapas del paso a paso en que nos fuimos moviendo como comuna. Ya, pero la verdad es que ellos han sido absolutamente respetuosos. Ellos en etapa 3, ¿cierto? Como estamos, podrían tener un aforo superior siempre que la ventilación del teatro fuera mejor. El teatro no tiene buena ventilación, ese es un tema que lo estamos hablando con el alcalde, ¿cierto?, con todos los actores involucrados. Por lo tanto, hubo que reducirles el aforo a 100 personas, lo que en realidad está de acuerdo, además, porque tampoco se está pidiendo pase de movilidad. Entonces, es un aforo menor de lo que incluso podrían recibir sin pase de movilidad para todas las personas, ya, pero ellos han sido muy conscientes y muy respetuosos de las opiniones técnicas respecto a los aforos, al metraje, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que es importante que todos los actores de la sociedad vayan asumiendo estas responsabilidades, así como los dueños de restaurantes, que estamos viendo que, ¿cierto?, que han empezado a trabajar. Ellos son los responsables de que se cumplan las normas. Y así ellos quieren tener un aforo que les permita, ¿cierto?, el máximo de su capacidad, ellos tienen que ser responsables con la solicitud del pase de movilidad al ingreso. Ya si no se responsabilizan del aforo con paso de movilidad, ¿cierto? Es imposible que nosotros, no nos corresponde a nosotros estar vigilando. Y es un aprendizaje y es una actitud y es una cultura que todos tenemos que ir adquiriendo. Sí, ya, así como pasa esto a nivel ¿cierto?, de los parques, de todas las instituciones. La verdad es que el mismo estadio también han estado, ¿cierto?, nuestros profesionales de fiscalizadores ya determinando por todos los espacios con indicadores bastante rígidos, ¿cierto? Y han logrado llegar a acuerdos, se va a abrir el estadio, ¿cierto?, con un aforo de 2.200 personas. ¿Y a contar de cuándo? Está demostrado que eso... ¿Perdón? ¿Y a contar de cuándo? Que esa es noticia. A contar de la fecha exacta no la tengo, ya, pero sí se está trabajando y efectivamente se va a permitir, ¿cierto? El aforo ya está estudiado, el Germán Becker, ¿cierto?, que en total puede recibir 2.200 personas, 2.200 algo, no me acuerdo el detalle, pero efectivamente con todo lo que es control de aforo y todos los funcionarios del estadio trabajando, ¿cierto?, doctora, para poder disfrutar de esto. A mí me queda una duda, porque usted dice que las medidas son tomadas a nivel nacional para
Y ahora quiero que me diga, para cada evento, para cada recinto, porque, por ejemplo, la vuelta al estadio considera que las personas deben estar, primero, con mascarilla, su pase de movilidad y tienen que firmar un documento, ¿cierto?, que ellos se comprometen a respetar las medidas establecidas en el tema de la prevención del COVID-19. No se pueden abrazar los hinchas en el estadio, no pueden consumir alimentos ni ingerir bebidas. Pero me llama la atención respecto del teatro, donde, por ejemplo, no se pide el permiso de movilidad. Porque está, justamente por esa razón, está con un aforo muy pequeño. El teatro podría en etapa 3, podría tener hasta 500 personas si exigieran el pase de movilidad. Pero ellos son prudentes, están partiendo, ¿cierto?, con un aforo restringido, ya, en primer lugar porque tienen claridad, ya, y eso lo conversamos, ¿cierto?, con todas las autoridades del teatro y de la municipalidad, porque no tienen ventilación. Los aforos máximos, ¿cierto?, están asociados a una buena ventilación. Por lo tanto, no se quiere correr el riesgo. Y en ese sentido, todas las autoridades de la corporación municipal, ¿cierto?, y del teatro han sido muy prudentes. Y yo creo que esa es la conducta que se debe tener si queremos efectivamente avanzar y mantener esta situación. Esta situación no es una situación de azar, que se ha trabajado muchísimo para lograrla. Y como decía la doctora Rodríguez, ¿cierto?, mi colega, a quien también la conozco muchísimo, como decía Belén, ¿cierto?, el tema de efectivamente trabajar el tema de las variantes, ya las variantes que están ingresando a nuestro país, ha obligado al Ministerio a tener un plan de seguimiento de viajeros que es muy, muy estricto, ya, que incluye no solo el seguimiento de las personas que llegan de otro país, sino que además de los contactos estrechos, y es así como los laboratorios se están perfeccionando para poder determinar si tenemos variantes, ¿cierto?, que son complicadas, ya variantes de preocupación que nos puedan producir algún brote epidémico. Es cosa de ver otros países, por ejemplo China, Wuhan, donde se inició la pandemia, hoy día están con un tremendo brote de virus de la variante Delta, y nosotros sabemos que la variante ya llegó a la región. Entonces estamos testeando y haciendo todo lo que corresponde para secuenciar. Nosotros, como región de la Araucanía, a nivel del Hospital Hernán Enríquez Aravena, fuimos escogidos como región piloto para hacer PCRs de secuenciación. Es un diagnóstico presuntivo ya de ciertas variantes de preocupación. Y es así como se está haciendo un PCR que nos dice, nos da alertas, ¿cierto?, de que podrían ser variantes, y esas se están enviando al Instituto de Salud Pública. Nosotros como ministerio estamos muy preocupados, y es así como estamos trabajando hoy día de una manera muy intensa para un convenio con la Universidad de la Frontera, Laboratorio BioRen, que cuenta con la tecnología y con los profesionales capacitados, ¿cierto?, en estas técnicas de biología molecular que son altamente complejas, y están trabajando ellos para que el Instituto de Salud Pública finalmente autorice, ¿cierto?, la posibilidad de secuenciar aquí en nuestra región, lo que nos ayudaría mucho en hacer precozmente el diagnóstico de estas variantes. Por lo tanto, yo creo que vamos por buen camino, pero necesitamos que toda la gente se siga cuidando. Sí, fundamental el uso de mascarilla, fundamental el lavado de manos y el distanciamiento. Tengo una cantidad de preguntas, todas actualizadas, doctora, de la gente que nos está preguntando. Quiero ir con la doctora Belén para consultarle, porque precisamente antes que se produjera esta situación de baja de casos diarios y la positividad también en Temuco y la región, ustedes como colegio médico habían hecho un planteamiento en que establecían una serie de pasos que para ustedes era lo que el país necesitaba. Doctora, ¿todavía piensan que debería asumirse una propuesta como la que ustedes hicieron?
la propuesta que hizo el Colegio Médico, ¿cierto?, constaba de varias etapas y de varios pasos dependiendo de la situación epidemiológica de cada comuna, con un enfoque territorial. Era una propuesta de trabajo, ¿cierto?, que yo creo que tiene cosas bastante rescatables que todavía podrían tomarse. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros enfrentar aquellas comunas o aquellas ciudades que estén en una situación como la que nos encontramos nosotros hoy día, y es enfocarse, ¿cierto?, en un control de brotes? Detectar de manera precoz dónde se originan los brotes, ¿cierto?, y hacer una trazabilidad, también un control de ingreso a aquellas regiones que se encuentran con muy bajo índice de casos, que sea muy estricto. Tiene bastantes cosas que son muy útiles y también está basada en la evidencia. Lo que dice la doctora... Yo creo que todos leímos... Dígame. Sí, lo que dice la doctora Rodríguez respecto a este trabajo que se está haciendo anticipadamente, ¿es un poco lo que ustedes proponen o hay otro avance en el documento? No, el documento era un documento de trabajo, cierto, que se presentó a las autoridades y que lo que buscaba también era hacer un control rápido de aquellas comunas que en ese momento estaban con tasas altísimas de contagiosidad. Recordar que en el momento en que se presentó el documento había comunas que estaban entrando en cuarentena y que posterior a eso estuvieron por más de incluso hasta 8 semanas en cuarentena. Entonces la idea de esto, ¿cierto?, el cortocircuito que causó tanto revuelo, que era como una palabra yo creo un poco chocante, ¿cierto?, si vamos a hacer un cortocircuito, en el fondo lo que buscaba era lograr un control rápido. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, ¿cierto?, hemos planteado que no hay una dicotomía entre economía y salud, sino que mientras antes nosotros logremos controlar la pandemia, que podría decirse situaciones, ¿cierto?, de baja contagiosidad a nivel comunitario o de un bajo índice de hospitalización, van finalmente a repercutir en un aumento de las libertades a la población y de que se pueda retomar de forma más rápida la actividad económica, ¿cierto?, y social, cultural, etcétera, de los diferentes lugares. Entonces, es un documento, ¿cierto?, que tiene hartos puntos, no solamente se refería a lo que era el cortocircuito epidemiológico, sino también que daba harta importancia a lo que son los territorios y un enfoque bien descentralizado en la toma de decisiones. Yo creo que las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores, ¿cierto?, las autoridades regionales, tienen mucho que decir en el enfoque también en el manejo de la pandemia. Nosotros hace algunos días estuvimos reunidos con el Colegio de Profesores y nos contaban algunas situaciones que yo creo que son a veces hasta impensadas a nivel central, de cómo, ¿cierto?, algunas escuelas a nivel rural tienen muy poco acceso al agua, ¿cierto? Yo creo que la Araucanía también tiene algunas situaciones que son muy importantes y a las que hay que poner atención cuando nosotros hagamos las estrategias que a veces no se pueden visualizar a nivel central. Entonces eso también sería algo que yo creo que es muy rescatable de la propuesta que hicimos como Colegio Médico. Nosotros siempre hemos estado dispuestos y abiertos a discutir, ¿cierto?, en una propuesta de trabajo que también era muy perfectible y que yo creo que tenía puntos muy buenos también. Conversamos en un momento cuando comienza esta baja de casos diarios y de positividad y ustedes nos decían lo que ocurre que, claro, está generándose baja en los casos y también la positividad. Sin embargo, sigue habiendo mucha ocupación en los hospitales y particularmente en las salas críticas de pacientes que llegan afectados por COVID. ¿Eso también está disminuyendo? ¿Ustedes lo presencian en el día a día en los hospitales? Claro, el número de pacientes hospitalizados tanto en ventilación mecánica y en cama básica también ha ido a la disminución, lo que yo creo que es algo muy bueno, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos ha permitido esa disminución de los pacientes hospitalizados? Nos ha permitido retomar la atención de otras patologías y de otros pacientes, ¿ya? No es que en este momento las camas estén libres y no haya pacientes en los hospitales, eso no es así. En este momento, estén relajados ustedes. Mucha gente me dice, oye, pero qué bueno que ahora están más tranquilos. Entonces, claro, la situación real es de que ahora nosotros estamos viendo cómo, ¿cierto?, empiezan a consultar pacientes con otras patologías que estaban esperando, que muchas veces tenían miedo de ir a los centros de salud o de exponerse al virus, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a ver también esas enfermedades que estaban, ¿cierto?, ahí en stand-by de alguna manera, pero aquellas patologías como el cáncer o aquellas patologías que son prevenibles y que tuvimos que obligatoriamente, por la situación de gravedad que vivimos, ¿cierto?, dejar un poco detenida la atención o disminuido los test de screening que se hacían normalmente. Entonces, esos pacientes son los que nosotros estamos recibiendo ahora
y eso es lo que nosotros queríamos. O sea, esto es lo que se hablaba de la tercera ola del COVID, que es cuando empiecen a aumentar las patologías que no pudimos atender como se debía en este tiempo de pandemia. Por eso era tan urgente también hacer una reducción rápida de los casos. Yo creo que estamos viendo, como dice la doctora, hay muchos factores que han influido en lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que hay que estar contento con eso y rápidamente aprovechar este momento para retomar la atención de todas aquellas otras patologías que son tan relevantes también. ¿Y las intervenciones quirúrgicas ya se retomaron o se van a retomar? Yo creo que la persona que tiene que decir eso, cierto, obviamente es el servicio de salud, pero evidentemente se han ido retomando aquellas cirugías electivas de manera lenta y muy programada. La idea se ha ido retomando la atención de esa patología. Muy bien. Quiero volver con Patricia porque hablamos de los efectos económicos y claramente uno de los sectores del trabajo nacional más afectados con esto han sido la gente del arte, la gente de la música, la gente de los eventos. Y evidentemente en el Teatro Municipal hay elencos estables y que entiendo, Patricia, a diferencia de otros teatros municipales en el país, ustedes los mantuvieron, se mantuvieron sus sueldos e incluso no hubo despidos o si hubo, a lo mejor han sido los mínimos. ¿Cuál es la realidad que presenta en ese aspecto el Teatro Municipal? Mira, durante el año, tal como comentaste, durante el año 2020, ya me parece como tan lejos, vivimos un año absolutamente irregular en relación a las artes y la cultura. Nosotros mantuvimos nuestros elencos estables, es decir, que tenemos uno profesional y la gran mayoría de nuestras personas que están en los otros elencos son voluntarios. Efectivamente, nosotros no tuvimos despidos en nuestra organización y además nuestra intención era focalizar los recursos disponibles para poder entregar justamente apoyo a aquellos que no tenían ningún otro centro cultural abierto como era este. Por lo tanto, a través de esta música en vivo que decíamos, de estos conciertos en vivo, de estas acciones culturales en vivo, pudimos mantener a los artistas y no bajar la cortina. Quisimos mantener esta actividad justamente para darle algo de movilidad al sector y generar, por supuesto, un punto laboral importante para nuestra ciudad y nuestra región también. Así fue como durante 8 meses, quizás un poquito más, llegamos a realizar más de 70 eventos y llegamos a 740.000 espectadores en los distintos formatos. Esto amplió, por un lado, la visión de nuestra propia forma en la que normalmente lo hacíamos, que era con el público en directo, ¿cierto? Que podíamos llegar a 180.000 espectadores y esto crece en una forma exponencial con las redes sociales. Así es. Pero también damos a conocer nuestro propio trabajo local. Esta idea de masificarlo significa que el coro del teatro, que la orquesta filarmónica, que un cantante regional sea conocido desde Arica a Coyhaique y fuera de nuestras fronteras con las redes sociales que la ven de todo el mundo. Entonces fue una forma en la que como institución intentamos apoyar al área dentro de lo que nuestras restricciones lo podían hacer, manteniendo una responsabilidad tremenda de los trabajadores. Nosotros partimos, tal como decía Gloria, preguntando, haciéndonos asesorar por la Ceremi qué podíamos hacer, y qué no podíamos hacer, cuáles eran nuestros márgenes. Cuando hicimos esta actividad previa al eclipse y nos autorizaron en el Cerro Ñelol, fue algo maravilloso para nosotros, pero muy, muy riguroso en la forma en la que nosotros trabajamos, cómo pensamos, y a todo esto nos autorizaron, y muchas gracias a la Ceremi porque estábamos justamente aislados en el cerro y no había posibilidades de que el público llegara a esos espacios. Y en Navidad, cuando hicimos también esta hermosa caravana donde fuimos a distintas partes de Temuco, la idea también era que esta música que iba rodando sobre ruedas pudiera mostrarse en distintos sectores a tanta gente que estaba en su casa, con unas cuarentenas sumamente extendidas y los niños sin ir al colegio, como bien mencionaba, con unas ansias tremendas de poder festejar algo. Así que desde ese punto de vista, con el corazón llenito, terminamos el año 2020
y esperábamos que este 2021 partiera con harta, pero retrocedimos un poco ahí los primeros meses, y esperamos que con la responsabilidad de todos quienes pertenecemos a este país y fundamentalmente a nuestra región, seamos respetuosos de las normas que hoy en día ya son parte de nuestro diario vivir, el uso de la mascarilla, la distancia social, el no tocarse con las otras personas para evitar la transmisión del virus, y también cuidarnos a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros colegas. Claro. Patricia, usted decía con el corazón llenito por lo que significa el esfuerzo y la retribución de salir al mundo con los eventos de Temuco. Sí. A la vuelta le voy a preguntar cómo están las arcas, porque 1 año y medio sin ingresos en taquilla, algo debe afectar. Voy con la doctora Rodríguez porque tengo hartas preguntas acá. La Seremi de Salud, porque aquí me están preguntando al tiro, ¿vamos a tener o no ramadas? Porque ya fueron a conversar con el alcalde les dijo, no tengo inconveniente, podemos habilitar un sector, sin embargo, es la autoridad sanitaria la que tiene la última palabra. ¿Cómo se va a ver ese tema, doctora Gloria Rodríguez? La verdad, Miguel Ángel, es que todavía no está decidido. Esto es una decisión que se va a tomar a nivel nacional, ¿cierto? La forma como se va a hacer, y la verdad es que todavía no se nos ha, no se ha decidido. Todo esto, este tipo de decisiones, la verdad es que hay que tomarlas de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada comuna, de cada lugar, y en realidad nos falta un poco para llegar a septiembre todavía. Ya no podemos, nadie es capaz de predecir qué va a pasar con la situación epidemiológica en septiembre. Por lo tanto, nosotros no podemos dar ninguna información ni tampoco ni esperanza ni restricciones, porque la verdad es que las decisiones tienen que tomarse a nivel central según la realidad epidemiológica. Me pregunta Malky, ¿los números acompañarán a pasar a fase 4 o no para Temuco? Bueno, es lo que todos queremos. La verdad es que toda la gente lo está esperando, tenemos indicadores que son muy buenos y es posible que esto suceda en el corto tiempo, pero insisto, tenemos que seguir observando los números. Así es que yo creo que no hay que perder las esperanzas y sí hay que respetar todas las restricciones que tiene cada etapa y mantener las medidas de autocuidado. Un tema que es muy importante, que no lo hemos dicho, pero que yo me voy a tomar la libertad de decirlo. Adelante, por favor. Toda la región, todas las cuarentenas que hemos tenido y hasta la fecha, las comunas que tienen más casos, en la gran mayoría de los casos, estoy hablando sobre el 60%, 70% y algunos casos 90% de los casos, ¿cierto?, ocurren a partir de reuniones familiares. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que todas las personas entiendan que aún no estamos en condiciones de celebrar, ¿cierto?, ni los cumpleaños, ni las festividades grandes, porque ahí se crean situaciones en las cuales no se mantienen las medidas de autocuidado y se genera muy fácilmente la posibilidad de transmisión, ya que tenemos. El que no tengamos casos no significa que no tenemos nosotros en estos momentos la posibilidad de nosotros mismos tener el virus en nuestros tejidos. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir en modo COVID y mantener todas las medidas de autocuidado. Quiero consultarle a la doctora Belén Rodríguez, ¿cómo está la primera línea? Porque ha sido meses, años de esfuerzo, de dedicación, de entrega, y el Colegio Médico ha estado dando a conocer la forma en que el personal ha enfrentado situaciones incluso con víctimas fatales, médicos, trabajadores de la salud en general, esta primera línea. ¿Cómo se encuentra la Araucanía, particularmente Temuco, doctora Belén Rodríguez, desde ese punto de vista, el personal médico y toda la gente en general que trabaja en la atención de salud de las personas? Este último año y medio, ¿cierto?, ha sido una situación tremendamente estresante y desgastadora también para todo el personal de salud que está tanto en atención directa como las personas que están trabajando, ¿cierto?,
a nivel de trazabilidad, atención primaria, etcétera. O sea, yo creo que el haberse enfrentado a una situación como la que vivimos, con un grado tremendo de incertidumbre, sobre todo en el inicio, cuando había quiebre de stock mundial de elementos de protección personal, ¿cierto? Cuando tuvimos que enfrentar una serie de turnos realmente así prolongados, con muchos pacientes, con toda la situación emocional también que significa, ¿cierto? Ver a la gente cómo se agravaba. Yo creo que todos hemos tenido algún familiar o alguien cercano que ha tenido COVID y que ha también enfermado. Entonces, yo creo que toda esta situación produjo un grado de desgaste, de burnout, que se dice también en el personal de salud, que es muy tremendo y que nosotros creemos que debe reconocerse. Hay algunos proyectos de ley, ¿cierto?, que han ido avanzando, que tienen que ver con descanso compensatorio, con el reconocimiento de las metas sanitarias al personal de salud, que se ha visto durante este último tiempo tremendamente estresado. Los niveles de licencia médica en el personal de salud también han estado muy, muy altos. De todo tipo de patologías de salud mental, muchos también, ¿cierto?, han enfermado también. Así que yo creo que este ha sido un periodo muy, muy grande. Tampoco se ha podido, ¿cierto?, tomar el descanso que uno normalmente quisiera, ¿cierto?, las vacaciones. Hay muchas personas que no han podido tomarse esos espacios donde uno recarga las pilas y puede volver, ¿cierto?, a trabajar con todas las ganas y la fuerza. Así que por eso también es tan importante mantener el control de la pandemia y también sentir un compromiso, ¿cierto?, que sea de toda la población hacia este objetivo que nos va a favorecer a la larga a todos. Yo agradezco la pregunta, Miguel Ángel, porque es muy importante también que se reconozca lo que ha significado, ¿cierto?, para el personal de salud haber vivido esta pandemia aquí y lo que se ha visto también en todo el mundo. Sí. Doctora, hay un comentario acá de Sonia Rivera Chávez, dice: las ideas del colegio médico debió ser al principio, pero solo se dedicaron a pelear con el gobierno, así que ya fue, me dice Sonia Rivera. ¿Cuál va a ser la postura de esta organización gremial, de aquí en más, para ir apoyando naturalmente lo que significa? Porque en esto estamos todos, los profesionales de la salud, las autoridades, los medios de comunicación, tratando de finalmente vencer al COVID-19, que parece hoy día muy lejano, pero en algún momento llegará. Por supuesto, yo creo que hay que ponerse, aquí todos tenemos que ponernos a disposición de trabajar y de aportar, y así lo ha hecho el Colegio Médico en las diferentes situaciones en que se nos ha invitado, a tratar de entregar nuestra opinión, nuestra visión, que yo creo que es muy importante de lo que, ¿cierto?, son los médicos y médicas de nuestro país. Así que ese es el enfoque. Yo creo que hay que seguir, nosotros vamos a seguir, ¿cierto?, junto con el grupo de expertos que es el que asesora al Colegio Médico, porque nosotros somos una asociación gremial, ¿cierto?, pero sí hay un grupo de expertos que están en el CADE, el Consejo de Vacunas, en fundaciones y en organizaciones muy relevantes que trabajan, ¿cierto?, con la evidencia científica, y vamos a estar poniendo toda esa información también a disposición. Y yo quisiera aquí también tomar un poco la palabra y decir que la vacunación aquí es clave, porque todavía hay un porcentaje de la población que no se ha vacunado y que son los que decimos, ¿cierto?, los rezagados. Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy importante y que tenemos que seguir insistiendo. Junto con las dosis de refuerzo, es muy relevante de que aquellas personas que no tienen ni siquiera una dosis asistan a los centros de vacunación, y también recordar que los porcentajes de vacunación se calculan sobre la población objetivo. Hay un porcentaje de nuestra población que todavía no se puede vacunar, que son los niños, ¿cierto?, que no se ha iniciado este proceso de vacunación, que no hay evidencia suficiente por el momento. Entonces, tenemos que tener siempre en mente esto y no bajar la guardia, ¿ya? Los niños también pueden transmitir el virus, entonces tenemos que seguir completamente adheridos a las medidas de prevención, y como decían, las reuniones sociales. También a veces en la oficina uno ve que la gente anda sin mascarilla y llega la gente a atenderse y se pone la mascarilla. Entonces eso no tiene ninguna lógica y vamos a seguir insistiendo, y como Colegio Médico yo creo que tenemos un rol muy importante en llevar esa opinión, en llevar, ¿cierto?, nuestra visión, y vamos a seguir aportando hasta que logremos controlar esto. Así lo entendemos. Vamos con Patricia, porque nos quedó una pregunta pendiente. ¿Cuál es el efecto económico que ha tenido esta pandemia en lo que significa recaudar fondos para financiar las actividades que desarrolla el Teatro Municipal en Temuco? Patricia, ¿cuál es el golpe que ha tenido ahí en el tema financiero?
Miguel Ángel, no quedamos ajenos a esa realidad. Durante el año 2020 utilizamos todos nuestros recursos y ahorros en generar esa temporada que bien mencionaba, y se mantuvo, digamos, el apoyo del municipio de Temuco a través de subvención municipal y el del Ministerio de la Cultura y las Artes a través de un programa que tenemos de las orquestas profesionales. Eso fundamentalmente nos ha apoyado, pero no tenemos ningún ingreso a través del ticket, a través del arriendo del teatro, ¿cierto? Lo que obviamente merma mensualmente las arcas. Son recursos importantes que nosotros con que pagamos una serie de otros... Sí, el porcentaje del ticket de ingreso en el financiamiento mensual que tiene el teatro. Bueno, es bajo si uno lo compara con la mensualidad o con los gastos reales, porque siempre es marginal, ¿no? Tú sabes que nuestras entradas de todas maneras tienen un valor bastante reducido con la finalidad de que mucha gente pueda participar en nuestros eventos, pero aún así todos aquellos recursos que nosotros logramos obtener a través de este medio los volvemos a reincorporar en la temporada. Es decir, nosotros de un 100% que obtenemos de ticket, un 80% se reincorpora a la temporada, y con eso podemos alimentar un poquito más este chanquito de tener otros artistas a lo mejor, o traer algún importante artista en gira que valga la pena, o pagar aquellos recursos perdón, que no se pueden incorporar a través de los fondos municipales, perdón. Perfecto, no se preocupe, Patricia. Voy con la doctora. El último minuto, doctora. Hoy precisamente parte la vacunación para las personas mayores de 55 años. Evidentemente la oportunidad de reforzar el cuidado contra el COVID-19. Efectivamente, Miguel Ángel, el día de hoy se inició a nivel nacional y nosotros, ¿cierto?, a nivel regional, todo el proceso de vacunación para que todas las personas que están convocadas reciban una dosis de refuerzo. ¿Qué significa recibir una dosis de refuerzo? Que no es lo mismo que hay personas que hablan de tercera dosis. Esta no es tercera dosis de nada. Ya es solo una dosis de refuerzo, ya que consiste en que se aplica una dosis de una vacuna idealmente distinta a las que se han recibido antes, que va a permitir potenciar el efecto defensivo, ya que se ha visto que tiene, ¿cierto?, una duración no muy, digamos, una duración que tiene bastante, tiene menos de lo que nosotros esperábamos desde el punto de vista de la protección. Si nosotros pensamos que estas vacunas que se están recibiendo, esta población que se está vacunando, es primera vez que se vacuna una población a nivel mundial de esta magnitud con este tipo de vacunas. Por lo tanto, nadie sabe efectivamente cuál vacuna es mejor que otra, ya nadie sabe exactamente, ¿cierto?, cuánto tiempo va a durar la inmunidad de cada vacuna. Para eso se requieren años de observación, por lo menos 10 años. En definitiva, tanto, doctora, estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia, Miguel Ángel. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cierto? Los grupos vacunados se están estudiando, hay grupos para ver cuánto tiempo protege de la infección, de la hospitalización, protegen del ingreso a unidades de paciente crítico y también de la mortalidad. Perfecto. Por lo tanto, se ha visto y se inició, ¿cierto?, a nivel de los adultos mayores, que son las personas de mayor riesgo y las personas inmunocomprometidas, ¿cierto?, porque son efectivamente las personas más susceptibles, a quienes además se les vacunó inicialmente. Así es, doctora. Claro. Lo hemos tenido inicialmente claro. Se vacunó. Nos llega el tiempo de separarnos, agradecer la gentileza, doctora Gloria Rodríguez, la doctora Belén Rodríguez y Patricia Betancourt, que nos acompañó en esta jornada. Hablamos del paso a paso Temuco en esta pandemia que enfrentamos con buenos números hasta el momento. Hasta cualquier instante seguimos conversando de temas importantes.